Doña Beatriz, buenas tardes, ¿cómo me le va? Hoy es 14 de marzo del 2025, son las 3:15 de la tarde. Uy, usted de cumpleaños, dígale a Carlitos que le compre el respectivo ponqué, que se meta la mano al drill. Pero quizás lo interesante es que un día como hoy, en 1856, 14 de marzo, en el gobierno de José Tadeo Monagas, se crea el estado Táchira, cualquier cosita. Ese es el terruño de nosotros. Pero hoy lo que podemos observar es que en Venezuela han existido días infames, pero nada como el día de ayer, 13 de marzo, cuando este infeliz invasor usurpador de la pecueca del colombiano del Bobo de Cúcuta agarra y en un acto público entrega una hacienda confiscada por el infeliz rata y cadáver, y ojalá ahí lo estén vomitando los gusanos del Sambo de Sabaneta, y entregan 180.000 hectáreas venezolanas en el estado Bolívar a una banda de maleantes comunistas brasileros que se hacen llamar la Organización de los Brasileros Sin Tierra. Hágame el hijueput favor, qué asco. Le voy a poner varios ejemplos para que podamos poner en contexto lo que significa que este infeliz rata, que no es venezolano, que no califica para dirigir el país, haga ese abuso de una entrega, de un desprendimiento de la República para crear, imagínese, una ciudadela de qué tamaño. Le voy a poner el espacio. La Franja de Gaza tiene 41 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Bueno, ¿usted sabe cuánto entregó esta rata? Al entregar más de 180.000 hectáreas es que está entregando una franja de 41 kilómetros de largo, pero por 44 veces de ancho, 44 kilómetros de ancho. Es decir, que este infeliz batracio, esta crápula, este asesino, narcotraficante, está entregando un territorio que es 4 veces la Franja de Gaza. Y hay que recordar lo que hicieron los comunistas y los palestinos allá en lo que se llama la Franja de Gaza. Es crear un cáncer a la sociedad que vive en esas tierras. Hay 1,5 millones de sujetos que son víctimas para hacer cualquier tipo de cosa, tenerlos como esclavos, y estas ratas terroristas podridos de plata viviendo en túneles subterráneos y haciendo todo tipo de maldades. Eso es lo que significa que este guiñapo haya entregado ese territorio del estado Bolívar. Es dejarnos un peo. Pero creo que además de eso hay que sumar de que hoy en Venezuela ningún individuo, llámese general o almirante, que no salga a rechazar esta violación del territorio nacional, esta entrega del territorio nacional, ningún gusano de esos merece que le digan almirante o general, y todos merecen ser pasados por una cimitarra o por un paredón con los respectivos AK-47 y que le den balín a todos. Eso que está haciendo este gusano, dejándonos ese pastel, y la señora Machado hoy y el señor González hoy tienen que rechazar esa entrega de la República y hacerle entender a estas ratas brasileras, porque inician con los brasileros, pero en el fondo lo que están dejando es un territorio para que iraníes, libaneses de Hezbollah, palestinos de Hamas, pecuecas del ELN, de la FARC y toda sarta de ratas, y además comunistas, y además una sarta de basuras, de depredadores de la tierra, vengan es a sacar oro. ¿Qué coños van a producir agricultura en Bolívar? Si Bolívar casualmente no es un sitio fértil para producir comida, porque el costo de producir comida en Bolívar es muy elevado, porque las tierras son muy pobres y tendrían que gastar muchísimo dinero para poder producir alimentos, agricultura endógena. ¿Qué cojones? Pero sobre todo hay que entender que 1 hectárea
en el estado Bolívar para que produzca, no joda, maíz o arroz o soya o sorgo o cualquier verga, requiere una inversión superior a los $5,000 para poner los insumos allí. Y usted me va a decir que una sarta de vagos, una cuerda de pelabolas, una sarta de comunistas, unos bichos que no saben la diferencia entre una mata de cilantro con una mata de perejil, entonces van a ir a producir comida endógena. No se puede ser más rata, no se puede ser más traidor. Permitirle a este gusano y su banda de maleantes que hagan eso es imperdonable. No en balde hoy aparece una declaración del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, que dice que el presidente Trump no le permitirá que los iraníes transformen a Venezuela en una cabeza de playa en el continente americano. Y esa declaración va alineada a lo que pretende hacer este batracio el día de ayer cuando entrega una finca confiscada por el Sambo por allá en el año 2008 para dejarnos un pastel a los venezolanos. Todos los ciudadanos venezolanos tenemos que rechazar esa entrega y sobre todo a esos brasileros y al gobierno de Brasil del comunista de Lula hay que hacerle entender que todos esos invasores son combatientes extranjeros y el que se los consiga, cualquier ciudadano venezolano está obligado a apelarlo y después reclamar un yoyo en la esquina, porque nadie puede llorar por estos gusanos, porque esta basura no cualifica legalmente ni legítimamente para entregar un metro de tierra de una vaina que era de alguien privado, pero sobre todo que no hay desprendimiento de la República para ningún tipo de basura de este talante, unos tipos que no han comprado esa verga. Y usted sabe lo que es entregar 4 veces la Franja de Gaza a una sarta de basuras. No se puede ser más cabrón. La inversión que se requiere para poder desarrollar eso no tiene tamaño, no tiene precio, no hay plata para invertir allí. Y es importante que el tribunal legítimo que dirige el señor Antonio Marval y todos los magistrados tienen que fijar una posición por escrito y hacerle entender a el gobierno del Brasil que todos esos brasileros son enemigos de la República de Venezuela y cuando en algún momento cambiemos esa vaina debe ser bombardeado todo lo que esté allí y todo el que esté allí debe ser pasado por las armas. Ningún bicho que esté en esa vaina puede estar asentado debidamente en ningún metro de tierra venezolano porque quien se lo entregó no calificaba. Y también hacerle entender al Tribunal Penal Internacional de que todos estos bichos después serán víctimas de su propia estupidez y después no puede salir el pajú de Karim Khan a querer joder a ninguna autoridad venezolana porque ejerza la debida defensa del territorio venezolano. Y que todos los habitantes del estado Bolívar tienen que entender que quienes se metan en ese pedazo de tierra son blancos de la República y como tal serán pasados y después no se pueden quejar porque eso es un acto de guerra, eso es un acto hostil contra los venezolanos y los venezolanos no podemos aceptar que eso suceda ni podemos aplaudirle a ninguno. Y si algún individuo de lo que se llama la oposición no le planta cara a esa vaina y no rechaza este acto írrito, ilegal, ilegítimo y de traición a la patria, tampoco se pueden quejar cuando después sean calificados como lo que son. Una manga de cabrones, una cuerda de recogelatas, unos sujetos que no merecen el número de la cédula que portan y mucho menos merecen de alguna forma aspirar a conducir los destinos de ninguna alcaldía, de ninguna gobernación, ni siquiera de la conserjería de un edificio o de la junta de vecinos de la urbanización donde vivan. Ninguno. Hoy todo venezolano que se precie, que tenga algo de cariño y amor por la tierra que lo vio nacer, tiene que rechazar
esta desgracia, que es la entrega de más de 180.000 hectáreas de la hacienda La Vergareña a una sarta de crápulas que todos merecen el calificativo de enemigos de la República y después no se pueden quejar. Bueno, mi estimada doña Beatriz, así está el día hoy, pero ahí no queda todo. Es que en Argentina al señor Milei le están rebanando y planteando un golpe blando y tiene que plantarle cara a estas ratas que pretenden agarrarse de la protesta de los ancianos para desbaratar la ciudad, que le ponga cara a los policías y los militares y que recojan ese poco de zagaletones y los cojan a coñazo y los zampen presos y boten la llave. Sobre todo porque vemos que el señor Musk está entregando tremendos resultados hoy cuando se define que se han logrado ahorrar más de 115.000 millones de dólares del despilfarro de estos gusanos del gobierno anterior del viejito dormilón, donde firmaba una maquinita en automático y más de un acto se verá declarado ilegal. Y también lo otro que es interesante es ver que hoy el señor Chuck Schumer, que es el senador por Nueva York, manifiesta que vota en favor de la resolución de continuidad del presupuesto para que el Catire termine el ejercicio hasta septiembre, porque una cosa es ser adversario y otra cosa es pensar en la grandeza de su nación, y Chuck Schumer será de todo, pero no es suicida. Y además, quizás lo otro para dejar en claro al día de hoy es que el Catire Trump publica un Truth Social donde dice que es impresionante que el sinvergüenza de el viejito José Bidé haya permitido que se dé la guerra en Ucrania con Rusia, que se haya permitido el ataque de Hamas sobre Israel en octubre, por allá, por ese momento de un día antes del Yom Kippur, y también la salida de Afganistán como unos pobres toches, pero sobre todo lo que plantea el Catire en letras mayúsculas es que la elección del 2020 fue robada y que los sinvergüenzas que participaron en eso deben ser llevados ante la justicia y zampados presos. Pero lo que no podemos olvidar es que parte de los sinvergüenzas que participaron en el robo de esa elección son los sarnosos de la pandilla del Bigotón, del Colotordoc, del Cejón y del Conde del Furrial, y contra esas ratas van. Así de sencillo. Se me cuida, doña Beatriz. Feliz cumpleaños. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.